A la avanzada de los grupos antiderechos, la profesora Colette Spinetti asumió al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. En ese marco aludió al plan estratégico del organismo, que incluye una serie de lineamientos de trabajos tales como la promoción de los derechos humanos y género en las políticas públicas, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres. Asimismo, anunció que se va a impulsar la labor con la cultura como herramienta para la igualdad y la convivencia. ¿Qué desafíos hay por delante? Bueno, para saberlo recibimos en Nada que Perder a la Secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti. Colette, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Por favor, un placer. Medio a las corridas, pero un placer. Acá estamos. Decías fuera del aire, ¿cómo definís este momento? Una feliz locura. Una feliz locura, feliz de estar trabajando para el pueblo uruguayo, para todas las personas que viven en el territorio nacional. Feliz de estar trabajando en derechos humanos, un tema que vengo militando hace tantos años y que me atraviesa. Feliz de poder ser una servidora pública más, pero sí es una locura, porque todos los días nos encontramos con desafíos nuevos. Y además, como yo soy hiper archi inventona, por decirlo de alguna manera, empiezo como a inventar cosas que para hacer, para llegar más a la gente, esto que vos planteabas del plan estratégico, de los lineamientos de trabajo, ¿no? Que tuvimos que hacer ahí con las compañeras y los compañeros del equipo, que la verdad me aguantan la cabeza, me aguantan las locuras, la verdad. Trabajan impresionante, hay que agradecer. A cada jerarca que asume le preguntamos, bueno, ¿qué balance se hace del periodo anterior? En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué balance es sobre la gestión liderada en el último tiempo por Sandra Echeverri? Bueno, en realidad yo me encontré con una secretaría absolutamente detenida, ¿no? Los derechos humanos, yo siempre digo, los derechos humanos no deberían tener color político, pero bueno, lo tienen y tienen diferencias de enfoque. Para nosotros y para un gobierno de izquierda, el centro es la persona, ¿no? El centro es el ser humano. Y en esta temática central que nosotros estamos trabajando, que es la dignidad humana, ¿no? Las personas merecen gozar de sus derechos humanos porque son seres humanos, porque hay una dignidad humana, no porque sean pobres, porque sean afro, porque sean personas en situación de discapacidad, que también eso suma, porque después me reclaman. Y no nombro todas las poblaciones porque no nos daría el tiempo, pero están todas contempladas. Que también eso suma, pero primero hay que pensar que son personas dignas. Entonces me encontré con una secretaría, respondiendo a lo tuyo, detenida, no como con una secretaría que hacía, o sea, seguía los requerimientos, por ejemplo, en Mercosur seguía, Mercosur me marca que tengo que correr este control, yo corro este control. Faltaba una actitud proactiva. Totalmente, no existía, no había esto que nosotros traemos en el plan estratégico, diálogo con sociedad civil, no había diálogo interinstitucional, no había diálogo con organizaciones como ONU, como OEA, no, digo que para nosotros son fundamentales. Entonces me encontré con eso. Y claro, en esto de que yo soy hiperactiva y que todo el tiempo estoy como inventando cosas, claro, empecé, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y la gente ahí reentusiasmada de trabajar, porque increíblemente... O sea, te encontraste con funcionarios y funcionarias que estaban con ganas de hacer cosas. Con muchas ganas de hacer cosas y con mucha creatividad y con mucho pienso y con un potencial impresionante. Entonces, me agradecen que les dé trabajo. Claro, te lo consulto porque realmente es algo que han mencionado distintas autoridades, que se encuentran con funcionarios pinchados o rotos, en esos términos han hablado otras autoridades, pero que están justamente con ganas de hacer. Sí, esto que vos traes, yo diría que sí, mucho funcionario roto, en el sentido roto emocionalmente por muchas veces el maltrato, ¿no? Pero eso sí,
y ellos lo manifiestan, pero bueno, con muchas ganas de trabajar y de hacer y de salir. Y pensando en los principales desafíos, decías, bueno, no se pueden mencionar a todas las poblaciones, es cierto, son muchos los colectivos que vas a tener que acaparar desde la Secretaría, pero también es cierto que hay poblaciones con más vulnerabilidades, Sí, más expuestas. sí. En ese sentido, ¿cuáles son los principales ejes? Ahí tenemos como se maneja en el discurso de los derechos humanos como dos poblaciones, una que se le denomina poblaciones de especial protección, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país la población privada de libertad, las mujeres precarizadas, la ruralidad, las infancias, las vejeces, ¿no? Y después otra población que es que se conoce como población vulnerada, pero que de alguna manera los movimientos sociales han logrado como mucho más fortaleza. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento feminista, aunque nos quedan, por ejemplo, obviamente que si pensamos en mujeres rurales, en niñeces y adolescencias de la frontera, con todos los abusos que hay, tenemos dentro. Pero, bueno, ya no te van a cuestionar, no te van a cuestionar la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Entonces, ahí hay como un movimiento social que fortaleció toda una población. El movimiento LGBT también es un movimiento que está fortalecido, aunque faltan montones de cosas dentro del movimiento LGBT. No es porque me atraviese, sino es porque veo la realidad. La población trans es como la población más precarizada, empobrecida, discriminada, violentada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay poblaciones que los movimientos sociales han fortalecido y se han logrado como reconocimientos legales, y hay poblaciones de especial protección. Pensemos en la migración, por ejemplo, en las personas víctimas de trata, necesitan como una especial protección. Y bueno, y estamos como trabajando eso para igualar, en esto que nuestro presidente traía todo el tiempo en sus discursos, ¿no? El igualar hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, hay poblaciones con las que hay que trabajar para igualar a las demás poblaciones y a su vez otro escalón más, igualar con toda la población. Vos dijiste en tu ascensión, Colette, que en estos días se va a presentar el plan estratégico de la Secretaría. ¿Se pueden adelantar algunos lineamientos? ¿Cómo se va a medir su impacto? Bien, perfecto. Acá me traje porque... Para los que no están viendo por YouTube, nos trae el papeleo. El papeleo, porque la verdad que esta cabeza tiene tantas cosas que en realidad... A ver, bueno, acá tenemos algunos objetivos estratégicos que tienen que ver con formular, ejecutar y evaluar políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Si bien la Secretaría no tiene la potestad de diseñar específicamente políticas públicas, pero sí, y en esto que decías de InMujeres, coordinamos, articulamos, es decir, en la práctica nos reunimos y empezamos y la Secretaría lo que hace es decir, mira, este derecho humano para esta población se está vulnerando. ¿Cómo podemos generar una política para igualar? ¿No? En la práctica O sea, la Secretaría no crea políticas. No. Bien. No, las políticas las crean los ministerios, los entes públicos, los municipios. La Secretaría no. La Secretaría lo que tiene es el rol rector en el enfoque de derechos humanos en las políticas del Ejecutivo. Bien, me parece importante aclararlo porque muchas veces nos perdemos, sobre todo pensando a su vez que tenemos la Secretaría para el pasado reciente, también la Secretaría de Derechos Humanos que abarca todo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es esto, en la práctica es, bueno, a ver, ahora estamos trabajando, por ejemplo, con población privada de libertad, que ahora el 24 de abril tenemos una reunión con INR, comisionado, Ministerio del Interior, y es para eso, es para decir, bueno, vamos a armar un grupo de trabajo a ver cómo toda esta cuestión del hacinamiento, de la violación a los derechos humanos de la población privada de libertad, de todo eso, cómo podemos ir trabajándolo para solucionarlo. No son soluciones mágicas, no va a ser en un mes, ojalá fuera en un mes, así calmo mi ansiedad, pero bueno, es eso, ¿no? Esto necesita.
Después lo otro también, el otro objetivo, cada objetivo estratégico obviamente, pero sería como muy largo, ya lo vamos a colgar en la página, tiene sus metas, sus indicadores, como todo plan estratégico, ¿no? El fortalecer las prácticas institucionales, ¿no? Acordes al enfoque y a la normativa de derechos humanos. Nosotros tenemos normativas nacionales y tenemos normativas internacionales. Todos los acuerdos que Uruguay ha firmado, que Uruguay es como el rey de firmar acuerdos, bueno, tenemos que respetarlos y tenemos que hacerlos cumplir. Entonces, en esas prácticas institucionales, que también, digo, en un lenguaje sencillo y práctico, ¿no? Nada, si vos vas no sé, a una oficina pública, ¿no? Y, no sé, sos migrante y además afrodescendiente y además, yo qué sé, toda esta cuestión, y te maltratan, te dicen, bueno, vos no tenés ningún derecho acá. Bueno, esas son prácticas institucionales que tenemos que solucionar desde quien te atiende en la puerta, o sea, desde el vínculo, desde el trato, hasta la propia política, ¿no? Que haya una política interseccionalizada, porque, por ejemplo, a ver, pensamos en una política, vamos a suponer, ya que estamos hablando de eso, para las personas en situación de discapacidad, ¿no? Pero a ver, no es la misma política para una persona usuaria de silla de ruedas que para una persona que usuaria de muletas, que para no. O sea, la política tiene que ser como interseccionalizada y tenemos que ver que eso tiene un abanico amplio. Bueno, esos también son prácticas institucionales que tenemos que ver, ¿no? Bueno, también tenemos esto de la fortalecimiento de la participación de Uruguay en espacios internacionales. Ahí tenemos Mercosur, que trabajamos mucho con la reunión de altas autoridades en derechos humanos de Mercosur. Tenemos, yo estoy aprendiendo las siglas. No, bueno, por claro, todo un aprendizaje. Tenemos la reunión de los cargos de gobierno, tenemos la IPPDH, la Institución de Políticas Públicas en Derechos Humanos, que bueno, que ahora obviamente por el contexto geopolítico lo están poniendo en tela de juicio, hay una crisis ahí. Pero bueno, tenemos como aliado a Brasil, ahí hay que trabajar mucho. Entonces, todo eso, tenemos la OEA, tenemos ONU, es decir, son como muchos espacios internacionales a los que Uruguay tiene que responder, porque a Uruguay le van a decir, a ver, señor Uruguay, ¿usted está cumpliendo con el enfoque de derechos humanos o no? Y ahí la cabeza que rueda es la mía, ¿no? Por supuesto. Colette, ahora que vos mencionás esto del contexto geopolítico, vos hablabas en tu asunción de esta avanzada antiderechos. ¿Cómo evaluás esa avanzada en nuestro país, en la región? ¿Qué discursos están proliferando? Todo eso permea. Todo eso permea y en Uruguay todo eso se está viendo. Y lo que preocupa, por lo menos lo que me preocupa, es que esto empieza a pasar entre jóvenes, ¿no? Esto del discurso de los libertarios, ¿no? Y de este discurso de creer en esto que soy pobre porque hay otro pobre que me hace pobre. Y en realidad el foco no está ahí, el foco está en quien me oprime, ¿no? En esa clase. No estoy discriminando, no, es como medio difícil explicar esto para no herir sensibilidades, pero sí hay alguien que oprime, que es dueño del capital, ¿no? Y que está oprimiéndose económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Y hay como mandatos sociales con los que hemos venido luchando y que pensábamos que estaba todo solucionado, pero no. Es decir, los mandatos sociales del rol femenino, del rol masculino, los géneros de acuerdo a lo biológico, como lo planteó Trump en su discurso de Asunción. Entonces, toda esta avanzada, que hay como diferentes canales, hay canales políticos, hay canales religiosos, hay canales sociales en los que viene esta avanzada, está permeando en Uruguay.
Bueno, justamente, esta avanzada no se da solo a nivel internacional y entre determinados jóvenes, sino que hay ciertos cuestionamientos dentro del Parlamento, ¿no? O sea, ya hubo cuestionamientos a determinados proyectos, al de la ley de ¿no? violencia basada en género, también se avanzó en el periodo pasado, se votó esta ley, ¿no? de corresponsabilidad en la crianza. Hay distintos cuestionamientos. ¿Eso te preocupa que esté dentro del Parlamento, entre los legisladores? Mucho. Preocupa mucho que esté, que eso se traduzca. A ver, estos discursos venían traduciéndose en la política, sobre todo en la política de derecha. De hecho, tenemos la bancada evangelista en Brasil, ¿no? Miremos Paraguay, ¿no? Y toda la influencia que la iglesia y que la derecha tiene. Paraguay viene siendo gobernado por los colorados hace 1000 años, desde que nació Paraguay. Bueno, esta ida y venida en Argentina, ¿no? En Chile mismo, o sea, estamos como... Eso se permea. Bueno, y es muy... Nosotros tuvimos, ¿se acuerdan? En el 2019 todo aquel movimiento contra la ley integral para personas trans, ¿no? Que también eran... Hubo una recolección de firmas incluso. Claro. Impulsada por el nacionalista y Afiliola. Exacto, o sea que era diputado y pastor evangelista. Entonces, ahí tenemos grandes desafíos, es decir, cómo vos, y lo estoy hablando desde la sinceridad más posible, y sé que políticamente, pero soy políticamente incorrecta, pero a mí me preocupa cómo todo eso va permeando en los jóvenes, en las personas jóvenes, y hay estudios y estadísticas que hablan de que son más los varones que las mujeres y la clase social, y etcétera, etcétera. Me preocupa eso y me preocupa que llegue a la política, por supuesto, y que las personas tengan lugares políticos. Y no es una cuestión de discriminación, porque a veces se confunde y sé que después empiezan las críticas, pero es una cuestión de conciencia social, ¿no? Más que nada, porque si quienes recortan derechos, quienes te hacen más pobres, quienes te hacen más vulnerable, están en un cargo de gobierno, sea legislativo o lo que sea, está difícil para hacer valer los derechos humanos y la no vulneración de los derechos humanos. Bueno, hablando de los cargos justamente en la órbita política, tú sos la primera mujer trans en el Ejecutivo. ¿Qué valoración haces de eso? Bueno, yo creo que primero que nada siempre aclaro, a mí no me propone ni me aprueba el presidente el cargo por ser trans. No, por eso elegimos, sí, porque de hecho fue una discusión. ¿Esta pregunta es de las primeras o es de las últimas? Dijimos, no, es de las últimas. A mí me encanta que me la hagan. De todas maneras, me encanta yo sé, pero dijimos, vamos a no empezar por ahí, porque en realidad justamente no es por ahí que se propone el cargo. Claro. No, pero viste que, o sea, yo siempre lo aclaro. A mí me encanta que me hagan esa pregunta, pero yo siempre lo aclaro porque hay gente que dice, le dan el cargo para cumplir la cuota. Claro. O se acomodó, bueno, ya sale todo. Y no, hay también una cuestión de militancia, una cuestión de formación, una cuestión de militancia política, porque estos son cargos políticos, o sea, no me lo dan porque soy una militante social. También hay una militancia política, también hay acuerdos políticos. Y esto de ser como de ser, yo decía, este año cumplimos 200 años de independencia, ¿no? Entre comillas, pero independencia al fin. Habrá que debatirlo. De ser la primera mujer trans en un cargo ejecutivo en presidencia, yo creo que es un gran mensaje, ¿no? Que el gobierno de izquierda, el gobierno de Yamandu Orsi, encabezado por Yamandu Orsi, le está diciendo al mundo, ¿no? En esto que hablábamos anteriormente, está diciendo al mundo, acá no pasarán, ¿no? Y que haya un respaldo político y que haya y justo en derechos humanos, o sea, no soy tampoco un cargo que tenga una cuestión como más administrativa, hablando de derechos humanos, en un mundo que se está cuestionando los derechos humanos, en el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hay retrocesos, que pongas a una mujer, una construcción femenina y trans, ahí es como diciendo, acá no pasará. Colette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder.
Por favor, muchas gracias. Perdonen que hablo mucho, pero bueno, muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. Nada que perder. Nueva temporada. Nuevas ideas. Olor a panadería, milagros de barrio, murmullo de rutinas, luz de cel